El supuesto que encubre el 98% de los abortos en España es el peligro para la salud psíquica de la madre, amenazada por el nasciturus. Menos esgrimido es el argumento del peligro para la salud física de la embarazada. Son los casos en que la mujer padece una enfermedad importante y quizá crónica, enfermedades del corazón, renales, nerviosas, de la sangre, etc., y descubre estar embarazada. Entonces se propone abortar para que su salud no empeore a lo largo de la gestación, ya que el embarazo podría llegar a poner en peligro incluso su vida. Aun en los pocos casos en que ese riesgo fuese real y grave, abortar sería ilícito si se actúa directamente contra el feto y no contra la enfermedad de la madre. Se mataría así a alguien sano, el niño en gestación, para aliviar o evitar el empeoramiento de la madre enferma, no para sanarla. Es un error llamar a esto aborto terapéutico, pues el médico no realiza ninguna acción terapéutica sobre la enfermedad materna. Ciertamente hay enfermedades que pueden agravarse con el embarazo, quizá de forma permanente. Pero estas enfermedades de la madre se controlan cada vez mejor y la medicina reduce cada vez más los riesgos para su salud en caso de embarazo. Gracias a los avances actuales, rara vez se plantea el dilema de salvar a la madre a costa del hijo. En cualquier caso, el aborto directamente provocado nunca es éticamente lícito. Realmente existen hoy muchísimas intervenciones antes de nacer, como para tener que tomar una decisión tan drástica como decidir por la vida de la madre o del bebé. Hoy por hoy casi siempre lo que hacemos es un manejo integral del binomio, es decir, de la madre y el hijo, tratando de llevar a ambos por supuesto con medidas de seguridad para que intentar salvar la vida de las dos personas. Que la madre está en peligro de muerte y el niño también. Aquí hay una respuesta muy clara. Por favor, doctores, hagan todo lo que esté a su alcance para salvar la vida de ambos. Si salvando la vida de ambos muere uno de los dos, esto no es asesinato, no es aborto, es correr todo el esfuerzo posible para salvar a ambos. No se pudo hacer más. Lo que no podemos aceptar es de una, que las leyes de tal manera vayan solo por la madre y no por el niño, no por el feto, que ya es persona, que tiene vida y dignidad humana, y de una ya la ley dice, en caso de que la madre haya peligro, matemos al niño sin hacer ningún esfuerzo. Aborto, rápido, porque hay que salvar la madre. La historia que les voy a contar comenzó hace más o menos 20 años. Cuando tuve mi segundo hijo, tuve un desprendimiento de la matriz. Por lo tanto, me hicieron un procedimiento, me metieron la matriz dentro de una malla, pero me prohibieron rotundamente tener más hijos. Y pasaron 7 años y yo normal, mi vida normal. Resulta que fui al médico porque me sentí como que estaba en embarazo, pero yo pues no podía creerlo y de todas maneras fui al médico. Y me dijo, está en embarazo. Me dijo, imposible, usted no puede tener ese bebé. Usted tiene que abortar, no puede tenerlo, se muere usted. Algo sí tenía claro, totalmente claro, y era que yo no iba a abortar. Y gracias a que ella fue valiente, yo hoy puedo estar acá. Pero mi mamá, aunque le dijeran que estábamos enfermas, que probablemente íbamos a nacer pues muy mal, o que ella pudiera morir, decidió decirle sí a la vida y decidió que naciéramos, y gracias a ella estamos acá. Mi mamá buscaba una niña, pero salimos 3. Ella dijo sí a la vida, no al aborto, y por eso nosotras estamos aquí. Muy distinto fue el caso de Marian Suárez, la hija del expresidente del gobierno español. Nos lo cuenta su hermano Adolfo. Tiene un tumor principal en la mama derecha, en grado 4. Tiene otros 2 tumores pequeños en ambos lados del cerebro. Tiene más del 50% del hígado afectado y a todo esto embarazada de 4 meses. Cuando se nos da esa noticia,
se nos explican las posibilidades que hay. Una de ellas era, bueno, atacar la enfermedad con una quimioterapia agresiva, lo que suponía de facto seguramente la muerte del bebé que venía en camino. La verdad es que en ningún momento se tomó ni se planteó siquiera la alternativa, ¿no? Es decir, simplemente ella dijo, hay que intentar salvar al niño, y así se siguió. Curiosamente, cuando el niño un mes después ya se considera que tiene el peso suficiente para ser viable fuera del seno materno, los médicos nos dicen que es milagroso que se haya salvado el niño, pero que es milagroso que se haya salvado la madre. Por supuesto, esa madre valiente eligió la mejor opción. Pero el heroísmo no es obligatorio y es éticamente lícito aplicar a la mujer gravemente enferma tratamientos para salvar su vida, aunque indirectamente acarreen la muerte del feto. El aborto resultante de tal actuación médica se llama aborto indirecto, pues no ha sido buscado ni querido. Aquí no hay voluntad homicida, por eso es lícito, a diferencia del aborto directo que va abiertamente contra el no matarás del quinto mandamiento. Además, en este supuesto, el bien que el médico busca salvaguardar, la salud materna seriamente comprometida, ha de guardar proporción con el riesgo al que se somete la vida del feto. Naturalmente, se trata de un supuesto en el que la aplicación de esa terapia no se puede retrasar, por ejemplo, hasta después del parto, ni existen tratamientos alternativos con menores consecuencias negativas. Otro tema que debemos mencionar es la mortalidad materna. Las feministas dicen lo siguiente: en un país en el que esté prohibido el aborto, las mujeres tienen que recurrir a abortos clandestinos o inseguros, y por lo peligroso de estos, se aumenta considerablemente la tasa de mortalidad materna. Por eso, ellas quieren despenalizarlo o legalizarlo. Analicemos entonces el país en Latinoamérica con la menor tasa de mortalidad materna por aborto. Me refiero específicamente a Chile. Allí sucedió lo contrario a muchos países. Antes era legal el aborto y después se prohibió en todos sus casos. Y nuestra observación fue que la mortalidad materna no solo no se incrementó después de prohibir el aborto, sino que se redujo sustancialmente. Y la mortalidad por aborto, específicamente por aborto, se redujo 96%, vale decir, la mortalidad por aborto prácticamente es casi nula, o en Chile mueren entre 0, 1 o 2 mujeres al año, y no se sabe si es por aborto ilegal o no, ¿ya? En algunos casos es por un aborto, puede que sea por un aborto inducido o puede que no sea por un aborto inducido, porque es muy difícil de diferenciar. ¿Cómo se puede sostener entonces que es necesario legalizar el aborto para reducir la mortalidad materna, cuando hemos observado en este laboratorio natural en Chile, que involucra una población entera, precisamente que no fue necesario legalizar el aborto? Los factores que influyen para reducir la mortalidad materna son otros, como nuestro estudio estableció. El más importante es el incremento del nivel de educación de la mujer. En Chile, en el año 1957, la educación promedio de la población femenina de 15 a 49 años, que es la población en edad reproductiva propiamente tal, era de 3,5 años en promedio, que hoy es de 12 años en promedio para las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Es un cambio notable. Creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo no es solamente un útero y una vagina, sino que nuestro cuerpo es nuestra mente y nuestra salud mental. Un aborto licia completamente la salud mental de la mujer. Sabemos que inicialmente cuando una mujer aborta, siente alivio. Sin embargo, esa es una sensación temporal y que dura poco. La mayoría de las mujeres recuerdan el momento de su aborto como un momento doloroso y empieza el sentimiento de culpa, el sentimiento de arrepentimiento, el sentimiento de no ser capaces de ser perdonadas por nadie ni por ellas mismas. Y aquí es donde
se empiezan a desarrollar los diferentes síntomas que después una mujer puede empezar a sufrir después de haber abortado. La doctora Priscila Coleman. Ella es PhD en psiquiatría y realizó un metaanálisis con 880.000 mujeres, de las cuales alrededor de 164.000 habían pasado por la experiencia de un aborto. Este estudio cuantitativo fue publicado por una de las 3 revistas más importantes en el mundo sobre psiquiatría. Me refiero específicamente a la revista británica de psiquiatría, quien publicó este artículo en marzo de 2011. Las conclusiones fueron: aquellas mujeres que se practican un aborto, comparado a quienes no lo hacen, tienen un 81% de riesgo más alto de experimentar depresión, ansiedad, abuso de sustancias y comportamientos suicidas. Entonces podemos decir definitivamente que el 10% de incidencia de todos los problemas mentales es directamente atribuido al aborto. De otra manera, si el aborto fuera erradicado de nuestra sociedad, tendríamos un 10% menos de casos de mujeres sufriendo de desórdenes en su salud mental. Con este metaanálisis, la doctora Priscila Coleman también ha demostrado que aquellas mujeres que se practican un aborto tienen un aumento de riesgo en un 34% de desórdenes de ansiedad, de depresión en un 37%, de abuso de alcohol en un 110% y un mayor riesgo de uso y abuso de marihuana en un 230%. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia tiene un riesgo de suicidio del 10%, el trastorno afectivo bipolar del 15%, la depresión del 10%, y la doctora Coleman ha concluido en su estudio que el aborto tiene un riesgo de suicidio del 34%. Y vi cómo estaban sacando a mi bebé, o sea, cómo ya lo destrozaban, ese montón de células que dicen llamar, cómo ya se estaba deshaciendo. Y claro, yo empecé a sentir un dolor muy grande, en un momento en que se me fue la respiración, yo sentía que me iba a morir, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Ya después de haber hecho eso, me quería parar de ahí y decir, no, miren, ya devuelvan todo, pero no se podía devolver. Me acostaba en las noches y sentía como si una voz de un bebé me gritara, no, 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 y todas las noches seguía así, pero después de eso pasó casi 6 años sin que pudiera perdonar lo que había hecho. Tenía depresiones constantes, veía a los niños y los quería golpear, pues no los soportaba, no soportaba sus gritos, no soportaba que lloraran, los quería a un lado, como si te retumbara todavía en los oídos. Y después de eso, yo seguía soñando con mi bebé, y después de eso decía, no, ya hoy mi hijo tendría tanto tiempo, cómo sería, y soñaba si era una niña o era un niño, cómo lo vestiría, en qué colegio quisiera que estuviera. O sea, te vas haciendo muchísimas ilusiones. El mundo desconoce como esa opinión de esos psicólogos silenciosos, psiquiatras silenciosos, que somos los sacerdotes, y nunca nos preguntan, ¿cómo queda una mujer después de abortar? Yo voy a cumplir 20 años de sacerdocio y yo creo no faltar la verdad si digo que por lo menos 300 mujeres he confesado en el tema de aborto, y puedo asegurar que el 90%, quizás más, 90-95%, uno ve un profundo dolor interior en una mujer cuando ha abortado. La inmensa mayoría de mujeres cuando se confiesan del tema del aborto sin entrar a violentar el sigilo sacramental, la inmensa mayoría lloran, y lloran con lágrimas de profundo dolor. Hay expresiones muy comunes como estas: si a mí me hubieran hablado, si yo hubiera tenido quien me diera un consejo, si alguien me hubiera apoyado para tener la criatura. Miren, quedan absolutamente deshechas psicológicas. Yo he confesado mujeres de 60 años que hace 40 años cometieron un aborto, cuando tenían 20. Se han confesado 20 veces, 30 veces, y todavía acuden y me dicen, usted es un obispo, yo quiero confesarme como usted, como obispo, sucesor de los apóstoles. Usted ya se confesó, yo me he confesado mucho, pero yo vivo con ese dolor en mi corazón. Yo no he podido sanar esa herida. Cada vez que veo a un niño, digo,
ay, mi hijo tendría esa edad. Veo un adolescente, ay, mi hijo tendría esa edad. Veo un joven, un adulto, mi hijo tendría esa edad. Y como que lo ve proyectado en otras personas de esa edad. Quedé en embarazo a los 15 años y medio. Al principio fue algo muy difícil porque temía a que dijeran mis papás, mi novio, la familia de mi novio. Creía que se me hacía difícil cumplir mis sueños. Pensaba que con un bebé todo era algo imposible. Escuchaba que la gente me decía que la mejor decisión era abortar. Opté por no abortar. Ahora tengo una bebé de 5 meses. Yo seguí con mis estudios, no fue ningún impedimento, porque se puede luchar, porque hay que arriesgarse en la vida. Pienso realizar mi carrera, ser una gran profesional, ser una excelente madre.